Bueno, vamos a comenzar entonces a desarrollar este tema, equilibrio y elasticidad, para seguir con el curso. Eh, Nosotros habíamos visto ya cuando, en el comienzo del curso, habíamos empezado a describirla y a formular la segunda ley de Newton, habíamos visto estas condiciones de equilibrio como caso particular de la segunda ley de Newton. En aquel momento habíamos dicho que si la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo llegase a ser igual a cero, entonces no había aceleración, es decir, no había posibilidad de que el cuerpo cambiara su estado de movimiento. Esto tenía que ser interpretado conceptualmente eh, por el hecho de que el cuerpo es absolutamente incapaz por sí mismo de cambiar su estado de movimiento. Eso está plasmado en eso. Esto además, de paso, me permitía describir un caso particular que era cuando la sumatoria de fuerzas era igual a cero y entonces la aceleración era cero, pero en el caso muy particular, vuelvo a repetir, de que la velocidad sea cero, no constante. Estaban las dos posibilidades, o que la velocidad fuera constante o que la velocidad sea cero, las dos implican aceleración cero. Pero el caso muy particular que queremos discutir ahora, con un poco más de detalle, es el que la velocidad sea cero, es decir, que el cuerpo esté quieto, no se esté moviendo. Recuerden ustedes que si la velocidad es cero, quiere decir que no hay cambio del vector de desplazamiento. Eso se puede escribir de esta manera, expresándolo a través de la suma vectorial, diciendo que la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo es igual a cero, o bien expresándolo en términos de las componentes, ¿sí? Sumatoria de las componentes en la dirección del eje X, del eje Y y del eje Z es cero. Esto, que en su momento no lo habíamos dicho, ahora lo podemos ubicar o lo podemos relacionar como la condición de equilibrio, pero en el caso de las traslaciones. Si esta condición se cumple, el cuerpo no va a trasladarse. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Esta es una condición necesaria para que no haya traslación. Pero ¿me asegura esto que el cuerpo no se mueva de ninguna manera? Para ver si esto es necesario, hagamos un sencillo ejemplo que está graficado en esta sucesión de dibujos y que es la siguiente. Supónganse ustedes que tenemos un disco donde puede girar alrededor de un eje que pasa por el centro del mismo y hay tres fuerzas aplicadas sobre él, como se indica acá en el dibujo. En el centro del disco, por donde pasa su eje, una fuerza de valor 2F que apunta hacia abajo y sobre los bordes del disco dos fuerzas de valor F que apuntan hacia arriba. Evidentemente, la sumatoria de fuerzas sobre este cuerpo es igual a cero. ¿Sí? Si hacemos la sumatoria, hay una sola dirección en la del eje Y, la sumatoria es cero. Luego este cuerpo no va a poder trasladarse. Ahora, si hacemos la observación de otro tipo de movimiento, por ejemplo, el de giro alrededor de ese eje, nos damos cuenta que el disco tampoco está girando. Luego, este disco está en equilibrio, es decir, no tiene ningún tipo de movimiento. Sin embargo, si yo replico la situación de esta manera, es decir, ahora elimino la fuerza 2F del centro y a una de las fuerzas de los costados, el de la derecha, la pongo hacia abajo, entonces nuevamente se cumple la condición de sumatoria de fuerzas igual a cero. Sin embargo, el disco gira. Quiere decir que la condición de equilibrio total no se está satisfaciendo con la sumatoria de fuerzas igual a cero. Y para terminar de completar la situación, analicemos este otro caso, donde, bueno, evidentemente la sumatoria, si acá el disco, además de girar alrededor de este punto, pudiera desplazarse, comprobaríamos que en este caso la sumatoria de fuerzas no es igual a cero, el disco puede desplazarse y también puede girar. Muy bien. Nosotros ya hemos hablado en otro momento del curso de
la torca o momento de una fuerza respecto de un punto. Y entonces ahora diremos de que llegamos a la conclusión a través de esta serie de experimentos que es necesaria imponer otra condición más, otra restricción más para que ese disco no pueda tener ningún tipo de movimiento, es decir, para anular la posibilidad de giro. Y nosotros sabemos cuando estudiamos rotaciones de cuerpo rígido que lo que hay que hacer para que esto se logre es imponer esta segunda condición, es decir, tomar la segunda ley de Newton para las rotaciones y entonces decir que para que no haya ningún tipo de movimiento rotacional, la sumatoria de las torcas que actúan sobre el cuerpo o la torca de la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo debe ser igual a cero. A esto se lo conoce con el nombre de la segunda condición de equilibrio, para llamarle primera a la que vimos de la sumatoria de fuerzas, y que lo que hace es restringir el movimiento de rotación, impedir el movimiento de rotación. Entonces, con la primera condición de equilibrio, cortamos la posibilidad de la traslación del cuerpo, con la segunda condición de equilibrio, cortamos la posibilidad de rotación del cuerpo. Estas dos combinadas, primera condición y segunda condición, son las condiciones de equilibrio total de un cuerpo, que deben ser satisfechas bajo cualquier circunstancia justamente para que este equilibrio se presente, el estado de equilibrio se presente. Muy bien. Habíamos hablado en su momento, por lo menos lo habíamos mencionado, no lo habíamos justificado, lo habíamos mencionado, de que cada vez que estábamos trabajando con la fuerza peso, la ubicábamos en un punto particular y ese punto particular era el centro de gravedad de ese cuerpo. Esto lo habíamos, ya les digo, lo habíamos mencionado y lo tomábamos, digamos, como una convención, que en realidad lo es. La fuerza peso estrictamente en realidad es una sumatoria de la fuerza peso de todas las partículas que componen a un cuerpo rígido y la ubicamos en ese punto donde se puede considerar concentradas todas las fuerzas peso de todas las partículas que actúan sobre el cuerpo. Esto es muy similar al concepto de masa y de centro de masa, donde el centro de masa es ese punto donde podemos considerar que se concentra toda la masa de ese cuerpo. En realidad ya habíamos estudiado el concepto de centro de masa y habíamos visto que es sumamente importante. Recuerden ustedes cuando vimos impulso y cantidad de movimiento, el centro de masa era un punto que tenía características dinámicas sumamente importantes y sumamente interesantes, que nos contaban justamente de su gran utilidad. Bueno, el centro de gravedad entonces va a servir a los fines de ubicar el centro de, para ubicar la fuerza peso que está actuando sobre el cuerpo. Ya habíamos visto estas fórmulas que nos permiten calcular las coordenadas X y Z del centro de masa, Esto se puede resumir en una sola ecuación vectorial, dándonos el vector posición para el centro de masa. Fíjense ustedes que acá está la sumatoria de los productos de las masas y los vectores posición de todas las partículas que constituyen a ese cuerpo. Y acá abajo la sumatoria de todas las masas de esas partículas, es decir, la masa total del cuerpo. Muy bien. Ahora bien, consideremos, a partir de esta fórmula, que ya la habíamos visto en su momento, consideremos a esta fórmula multiplicada por la aceleración de la gravedad, es decir, hacer esta cuenta de acá, esta cuentita de acá. Esto es el peso omega WI, es decir, el peso correspondiente a cada una de las partículas que constituyen ese cuerpo rígido, va a ser igual al producto de la masa de cada una de las partículas por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces, aquí estamos resumiendo, digamos, en este dibujo está representado todos los elementos que forman parte de esa ecuación. La partícula MI es una de las tantas partículas que componen ese cuerpo rígido, miles, millones, billones, trillones, no importa, respecto
respecto de un sistema de referencia adecuadamente elegido, está posicionado a través de su vector posición R sub I. Y entonces, este cálculo de acá me posibilita calcular el vector posición de un nuevo punto llamado centro de, en principio, centro de masa de ese cuerpo. Ahora, si yo multiplico por G, entonces tengo cada uno de los pesos omega I que generan una torca respecto de un punto cualquiera. Vamos a calcular la torca respecto de el punto O, que es el origen del sistema de referencia que estamos utilizando para referenciar, valga la redundancia, todos los elementos, en este caso todos los puntos de este cuerpo rígido. Hacemos el producto vectorial, como sabemos que se calculan las torcas, reemplazamos a WI por su igual MIG, y entonces hacemos la sumatoria, es decir, vamos a calcular la torca total, extendemos la sumatoria a todos los puntos del cuerpo rígido. Entonces hacemos aquí la sumatoria de estos productos vectoriales, asumimos que la masa es una constante, es decir, la masa para cada una de las partículas permanece constante, no iguales, pero permanecen constantes. Entonces, recuperamos esta ecuación de acá. Acá tenemos los MI, RI. Todo esto se puede agrupar de esta manera. Y ahora aquí vamos a hacer una consideración importante. Vamos a suponer que en toda la extensión de este cuerpo rígido, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante. Si esto es así, G sale como factor común de cada uno de estos términos, me queda esta expresión de acá, este término de acá no es ni más ni menos que el numerador en esta expresión del vector posición, y asumiendo que esta sumatoria de MI es la masa total del cuerpo, entonces me queda esta expresión de acá. Me queda que la sumatoria de MI RI por mg, fíjense ustedes que acá en esta expresión hemos multiplicado y hemos dividido por este término m, que está aquí. Cuidado con esto, aquí es el mismo término escrito de dos formas distintas. M es igual a la sumatoria sobre los MI. Acá abajo se ha escrito la masa total como la sumatoria de los MI, para que se reconozca fácilmente que esto va a ser el vector posición del centro de masa. Y de este otro lado, es decir, en el numerador, se ha escrito como masa total para hacer una expresión más compacta. Muy bien, entonces, repito, reconociendo este cociente como el vector posición del centro de masa, la torca total que está actuando sobre el cuerpo es igual a la posición del centro de masa por mg, que no es ni más ni menos que el peso total de ese cuerpo. ¿Sí? Es decir, estamos calculando la torca neta. Y entonces aparece como cálculo, digamos, natural, o como punto natural para poder ubicar a la fuerza peso, justamente este punto, que no es ni más ni menos que nuestro ya viejo conocido centro de masa. Ahora bien, ¿por qué hablamos de centro de gravedad y no de centro de masa? El problema es que para llegar a este resultado de una manera sencilla, hemos supuesto que la aceleración de la gravedad del lugar afecta por igual a todos los puntos que constituyen ese cuerpo. Entonces, bajo estas condiciones, el centro de masa y el centro de gravedad coinciden. Pero si G no fuese así, es decir, si no se pudiera considerar a G que tiene el mismo valor a lo largo y a lo ancho y a lo alto de todo ese cuerpo tridimensional, entonces ya esta formulita de aquí abajo, ya no tiene la misma expresión. Y entonces el centro de masa y el centro de gravedad son distintos, no coinciden. Obviamente nosotros en todas nuestras aplicaciones vamos a considerar que G se mantiene constante, como lo hemos hecho siempre, pero hay que advertir esta circunstancia. El centro de gravedad es un punto muy importante, lo mismo que el centro de masa, y entonces no solamente para saber a dónde hay que colocar la fuerza-peso, evidentemente,
hay otras aplicaciones más que ustedes ya vieron en rotación de cuerpos rígidos, pero digamos, siempre importa poder determinarlo. Si la geometría del cuerpo es sencilla, el cálculo se puede hacer matemático, se puede hacer un cálculo analítico para encontrar el centro de gravedad y el centro de masa. Si la geometría del cuerpo es compleja, entonces hay que recurrir a métodos experimentales. Acá tenemos uno que se puede aplicar casi sin ningún tipo de, digamos, de limitación, que es suspendiendo un cuerpo desde dos puntos distintos y trazar la vertical que pasa por el punto de suspensión. Allí donde esas dos verticales se intersecten, se determina el centro de gravedad de ese cuerpo. ¿Por qué es importante determinar el centro de gravedad? Bueno, es importante porque el centro de gravedad me ayuda a estudiar el problema del equilibrio de los cuerpos apoyados, como es este caso de acá, ¿sí? Por ejemplo, el caso de un auto. Acá tenemos un auto de calle, ¿sí? Moderno, y un camión. Fíjense ustedes que el centro de gravedad está ubicado en puntos distintos. Evidentemente el centro de gravedad se puede manejar en el sentido de que se puede, haciendo una distribución conveniente de la masa del objeto, se puede ubicar en distintos lugares a conveniencia. Cuando uno estudia el equilibrio de los cuerpos apoyados, es decir, bajo qué condiciones un cuerpo, como en el caso del dibujo, un automóvil que está apoyado sobre una carretera, va a mantener en equilibrio. En este caso, en el caso A de esta figura, vemos que el cuerpo está en equilibrio, es decir, es estable, su tránsito es estable, va a permanecer apoyado bajo cualquier circunstancia con las cuatro ruedas apoyadas en la carretera. Pero en este caso, la situación es inestable, es decir, el cuerpo va a tender a volcar. Lo mismo pasa en el camión en estas circunstancias. La pregunta, ¿qué es lo que determina o cuál es el límite de estas dos situaciones de equilibrio? Bueno, es la proyección, como se ve claramente en el dibujo, de la fuerza-peso sobre una área que podríamos denominar, el libro lo hace, área de soporte o área de sustentación. Fíjense ustedes que el área de sustentación no es ni más ni menos que la proyección del área de contacto, de la superficie de contacto sobre un plano horizontal. Si el auto estuviese en una superficie horizontal, el área de sustentación o de soporte sería exactamente el área de contacto. Si está inclinado en un peralte, como ya hemos visto, la proyección sobre un área horizontal evidentemente me da un área menor. Bueno, si uno proyecta la fuerza-peso sobre su recta de acción y cae esa proyección sobre el área de soporte, el cuerpo que está apoyado está en una situación de equilibrio. Esto quiere decir que ante cualquier efecto que intente o cualquier acción que intente sacarlo de esa posición de equilibrio, el cuerpo, una vez que esa fuerza que actúa sobre él o esa acción se elimina, el cuerpo va a recuperar o va a tender a recuperar su situación de equilibrio. No es el caso de esta situación de acá. Es fácil entenderlo por qué. Fíjense ustedes que respecto de esta situación de acá, es decir, en la situación de equilibrio, si el cuerpo tendiera a salir, es decir, a salirse del equilibrio, es decir, las ruedas que están en la parte superior tienden a separarse del asfalto, es decir, intentando volcar, aparece una torca actuando, torca entre la fuerza-peso y el punto de contacto que vendría siendo en este caso este punto de aquí. En este caso la torca tiende a tener esta acción, es decir, tiende a llevar el cuerpo una vez que se ha separado a retornarlo a la posición de equilibrio estable. En cambio, en esta situación de acá, la cosa es completamente distinta. Si estas dos ruedas tendieran a levantarse del asfalto,
la torca entre la fuerza-peso y el punto de contacto tiende a generar una torca, un giro, mejor dicho, en este sentido. Es decir, al cuerpo lo aparta de la situación de equilibrio y lo hace volcar. Una situación de equilibrio inestable. Bueno, esto se logra o esto se consigue con haciendo un diseño, digamos, y una distribución de masa del vehículo de manera tal que su proyección de la fuerza-peso sobre el área de sustentación, sobre la superficie de sustentación, siempre caiga dentro de esta superficie. En el caso del camión todavía es más, digamos, más claro, más visible, porque por su forma de construcción, los camiones o los micros que transportan pasajeros son más bien altos. Esto explica el por qué los diseños de los autos modernos, sobre todo aquellos que tienen un estilo más bien deportivo, son más bien bajitos y bien anchos. Esto es justamente para que el área de sustentación sea lo más ancho posible y su centro de gravedad esté lo más abajo posible. En los casos de los micros o de los camiones que transportan carga y que son evidentemente altos, el diseño se hace de forma tal que la mayor cantidad de concentración de masa esté abajo. Es decir, el mayor peso está abajo, de manera tal que el centro de gravedad no esté en la parte superior, sino más bien esté lo más cerca posible de los ejes de las ruedas. De esta manera yo me aseguro que la proyección de la fuerza-peso siempre caiga sobre el área de sustentación y entonces tenga gran equilibrio cuando se toma como es una ruta con peralte o con inclinaciones. Bien, esta misma situación se puede repetir o se puede replicar para el caso de los cuerpos suspendidos. Es algo similar. Sin embargo, nosotros no vamos a estudiar este caso. Bueno, acá tenemos un ejemplo muy sencillo. Yo no creo que les presente dificultad, digamos, el seguirlo, pero simplemente que comentar de que esto es una tabla uniforme de una determinada longitud que está apoyada entre dos soportes, ¿sí? Este y este de acá. Y una persona está, el tablón o la tabla tiene masa, o sea, tiene un cierto peso. Generalmente vamos a suponer que todos los objetos en estas circunstancias tienen una distribución de masa uniforme, lo que hace que el centro de gravedad siempre esté ubicado en el centro geométrico de este objeto. Una persona está parada en el extremo derecho de este tablón y entonces se nos pide calcular el centro de gravedad, ¿no es cierto?, de todo el conjunto. Y qué masa máxima puede tener esta persona de manera tal que el tablón, la tabla, todo el conjunto no se mueva. Bueno, acá tenemos las dimensiones, ¿sí? Eso es conocimiento básico que debemos tener. Acá se ha calculado el centro de gravedad, hay una sola coordenada a la X, puesto que la Y y la Z es decir, es un problema unidimensional. Se ha aplicado la formulita que acabamos de ver anteriormente, esta de acá en particular, la coordenada X del centro de masa es la sumatoria de los productos de las coordenadas X de cada una de las partículas que componen el cuerpo por su masa dividido la masa total. Fíjense ustedes que acá se ha tomado la masa del tablón y la masa de la persona. Como estamos estamos calculando el centro de gravedad, la posición de la persona está a la mitad de la tabla, L sobre 2, ¿sí? Entonces, se calcula la coordenada X de una manera muy sencilla, ¿sí? Bien. De la condición de la coordenada del centro de gravedad se puede calcular la masa total que tiene. Bueno, repito, es fácil de seguir el problema, no creo que les presente dificultad, pero ahí tenemos un caso típico de equilibrio, ¿sí? Muy bien, vamos básicamente ahora a atacar un problema más general. Entonces, cada vez que tengamos que resolver un problema de equilibrio, tenemos que exigir que sobre él se cumplan las dos condiciones de equilibrio, la primera y la segunda condición.
La primera pide que la sumatoria de las componentes de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo sean igual a 0, X, Y eventualmente Z si apareciera. En nuestro caso nunca vamos a trabajar con problemas tridimensionales. Y además exigirle que la sumatoria de todas las torcas, de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, respecto de un punto cualquiera que puede pertenecer al cuerpo o no, sea igual a 0. Con estas dos condiciones estamos impidiéndole los movimientos de traslación a través de la primera condición de equilibrio y los movimientos de rotación respecto de cualquier punto, pertenezca o no al cuerpo, con lo cual nos aseguramos que el cuerpo no tenga posibilidades de rotar. Muy bien, perfecto. Acá, como siempre, el libro me ofrece una estrategia de resolución y rápidamente vamos a comentar este problema, que es lo suficientemente general como y descriptivo para ejemplificar lo que estamos diciendo. El problema se trata de una persona que está subiendo a través de una escalera que está apoyada sobre una pared donde no hay fricción y en el piso hay una fricción, ¿sí? Y entonces esta persona sube. Esto podría ser la situación bastante cercana a la realidad de cuando uno está subiendo a través de una escalera en una determinada circunstancia. Muy bien, perfecto. El problema en específico pide esto. Dice, la persona esta pesa 800 newton, está subiendo a través de una escalera uniforme que tiene determinadas dimensiones y peso, y lo que me pide es calcular las fuerzas que están actuando y las condiciones de equilibrio, para que se cumplan las condiciones de equilibrio. Es decir, rápidamente, ustedes después lo leen con todo detalle. Antes que nada, como siempre hemos hecho hasta acá, hacemos un esquema de la situación e inmediatamente pasamos a el diagrama de cuerpo libre. En realidad el diagrama de cuerpo libre acá tendría, o por lo menos el primer diagrama de cuerpo libre tendría que ser este que está acá. ¿Por qué digo este que está acá? Porque acá descubrimos que hay dos fuerzas peso, la correspondiente a la persona que está sobre la escalera y la escalera misma. Estas las tenemos acá. 800 newton es la fuerza peso de la persona, 180 newton la fuerza peso de la escalera. Además, descubrimos, por las condiciones que me da el problema, de que la escalera está simplemente apoyada sobre una pared sin fricción. Como consecuencia de este apoyo simple, sobre la escalera tiene que actuar una fuerza que es debido a la acción de la pared sobre la escalera. Ustedes recuerden que estamos calculando las condiciones de equilibrio para el sistema persona-escalera. Entonces el diagrama de cuerpo libre tiene que mostrarme las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Luego, esta fuerza de acá, la fuerza normal N1, que no sabemos todavía cuánto vale, obviamente, acá el libro simplemente lo pone así, es la fuerza que está actuando sobre la pared. Discúlpenme, acá estoy mostrando los valores ya calculados. Acá solamente estamos escribiendo o estamos describiendo las fuerzas que están actuando. ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre este sistema? Las fuerzas que están actuando en este extremo de la escalera. Reconocemos la fuerza normal, similar a la N1, que ahora le llamamos N2. Como la escalera está apoyada sobre el piso responde sobre la misma con una fuerza igual y contraria, la fuerza normal, y además hay una fuerza de fricción entre el piso y el extremo más bajo, el extremo inferior de esa escalera. Muy bien, con esta situación entonces planteamos la sumatoria de fuerzas de la escalera sobre la escalera igual a 0. En la dirección del eje X tenemos actuando la fuerza normal en la parte superior y la fuerza de fricción en la parte inferior de la escalera. Acá tenemos. En este sistema de referencia elegido Fs, fuerza de fricción es positiva, N1 es negativa, todo tiene que ser igual a 0. En la dirección del eje Y tenemos la fuerza normal en la parte inferior positiva, las fuerzas peso
de la escalera y del hombre negativos hacia abajo. Acá están. Y entonces acá tenemos un sistema de dos ecuaciones, pero con tres incógnitas, porque tenemos la fuerza de fricción y las dos normales como incógnitas. Para poder obtener la tercera ecuación y que me permita calcular las incógnitas, tenemos que recurrir a la ecuación de momento de todas las fuerzas respecto de cualquier punto, pertenezca o no pertenezca al sistema. Como siempre, y como ya hemos dicho en los sistemas de referencia, y en el caso de los cálculos de las torcas también es válido, cualquier punto puede ser elegido, pero hay un punto que siempre nos conviene más porque nos permite plantear las ecuaciones con una economía de esfuerzo. En este caso, el punto más conveniente es el punto B, el punto inferior de la escalera, porque si yo tomo momento de todas las fuerzas respecto de este punto, los momentos de la fuerza N2 y Fs respecto del punto B se hacen cero. Entonces me queda solamente tomar los momentos de las fuerzas peso y de la normal en la parte superior, que es lo que se ha hecho acá. N1 por 4 metros, N1 por 4 metros, W, bueno, acá no están distinguidos los dos W, o sea, directamente ponen 180 por 1,5 y 800 por 1, donde 1 es esta distancia de acá y 1,5 esta distancia de acá. Esto se puede calcular fácilmente porque recuerden ustedes que conocemos las dimensiones de la escalera, el ángulo que está formando respecto del piso y todo lo demás. Con todos estos datos tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. El cálculo que sigue es muy sencillo. Se pueden obtener las incógnitas que son N1, N2 y la fuerza de fricción. Muy bien, perfecto. Acá tenemos otro ejercicio, otras variantes. Ustedes en la parte práctica van a, digamos, extender esto a otros casos más, digamos, más visibles, más claros. Bien, fenómeno. Entonces con esto finalizamos la primera parte.